En el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que tal vez hoy requiere de mayor interés y de mayor cuidado por parte de los operadores de comercio internacional. El comercio internacional hoy a nivel mundial, en esta globalización en que se encuentra el comercio, hace que todas las cadenas logísticas sean totalmente diferentes. De hecho, la norma ISO 28001, la norma de seguridad en la cadena de suministro, menciona que todas las cadenas de suministro, no obstante que sean del mismo rubro, por ejemplo, las armadoras de vehículos en México que exportan hacia Estados Unidos y hacia otros lugares, tienen cadenas logísticas totalmente diferentes. Sus modelos son diferentes. La forma en que compran sus repuestos, la forma en que compran sus insumos, la forma en que transportan su carga, la forma en que comercializan, seguramente toda es diferente. Y por lo tanto, en este nuevo modelo de globalización del comercio internacional, aparecen muchos actores dentro de la cadena de suministro. Y esa multiplicidad de actores de la cadena de suministro hacen que definitivamente el producto que transita sobre esa cadena de suministro requiera que cada actor de la cadena de suministro pues asuma una serie de controles importantes a lo largo y ancho de esa cadena de suministro. Por lo tanto, el estándar de socios comerciales para todos los programas operador económico autorizado, no solamente para el caso de la aduana de México, sino para todas las aduanas hoy, donde hay un programa operador económico autorizado, que ya mencionábamos que hay más de 79 programas en el mundo, donde hay más de 74,000 empresas certificadas operador económico autorizado hoy en el mundo, de las cuales casi 1,100 están allí en México. Todas ellas utilizan una serie de eslabones sobre la cadena, llamados socios comerciales o asociados de negocio, que implica que tengamos una serie de controles sobre esa cadena de suministro precisamente para lograr que esa seguridad o esa garantía de integridad de toda la cadena de suministro pues definitivamente se vaya a materializar en cadenas logísticas seguras. Y entonces allí vale la pena preguntarnos, ¿y cuál es el rol del parque industrial dentro de esa cadena de suministro? Ya vimos en la parte introductiva, en el primer módulo, cómo las empresas hoy día están buscando entornos seguros para operar. Una empresa importadora o exportadora global busca un parque industrial donde colocar su operación, un parque industrial que le permita garantizar unos mínimos de seguridad en la cadena de suministro, una protección de su entorno, no solamente que haya facilidades en términos de servicios públicos, en términos de vialidad, sino también que esos mismos servicios públicos y esa vialidad que requiere no pueda ser afectada por situaciones de inseguridad. Y entonces allí surge un concepto adicional que hemos venido mencionando tangencialmente a lo largo del diplomado, que se llama la continuidad de la operación. Y es precisamente allí donde tenemos que enfocar el esfuerzo para que el parque industrial sea un entorno seguro para esa empresa, pero que además le garantice que en lo que tiene que ver con los suministros de servicios a esa empresa que se va a colocar o se va a ubicar dentro de un parque, le garantice la continuidad de la operación. Sí, y ya vimos cuando identificamos algunos riesgos, hablamos de, por ejemplo, el no tener el suministro de agua, el no tener el suministro de energía, el no tener el acceso a la propiedad por temas de vialidad. Y entonces, analizando el riesgo, encontramos que esos riesgos pueden materializarse por temas de delincuencia organizada, de sabotaje, de terrorismo, etcétera. Entonces, el parque industrial como actor de la cadena es un elemento fundamental para garantizarle a ese cliente la continuidad de su operación en esos aspectos. Entonces, por lo tanto, hoy
los parques industriales juegan un gran rol en esta clasificación de socios comerciales. Muy bien. Y entonces, empecemos preguntando, como ya hemos visto en los puntos anteriores, hemos ya desarrollado una serie de estándares y en el día de hoy, como les decía, vamos a trabajar sobre el estándar de socio comercial. En algunos países es llamado asociado a negocio. Y ahí la categoría de socio comercial, el alcance del socio comercial, involucra también, por supuesto, una serie de requisitos. Para este caso son solamente 3 requisitos que nos va a pedir como socio comercial para el parque industrial, que vamos a ver qué es lo que tenemos que cumplir nosotros como socio comercial dentro de toda la cadena de suministro para asegurarle a ese inquilino, a ese cliente, la seguridad y la continuidad de la operación. Al día de hoy ya hemos hablado del primer estándar de la planeación de la seguridad en la cadena de suministro, hemos hablado de seguridad física, hemos hablado también de los controles de acceso físico, de igual manera hablamos de la seguridad con la información y por supuesto hoy vamos a hablar de los socios comerciales. Ese es nuestro tema para la sesión del día de hoy. Muy bien, en ese orden de ideas, la Aduana de México, el SAT, a través del programa OEA, establece 3 requisitos para los socios comerciales. El primero de ellos, establecer criterios de selección de los asociados de negocio. El segundo, determinar requerimientos de seguridad. Y por último, cómo voy a revisar a ese socio comercial. Esos son los 3 elementos dentro del alcance que me pide este estándar del operador económico autorizado para los parques industriales. Esos son los 3 puntos que por supuesto vamos a ver qué es lo que nos pide particularmente la aduana en cuanto al operador económico autorizado. Y hablemos entonces del esquema de la cadena de suministro internacional. Dentro de un parque industrial tenemos fábricas, tenemos unas fábricas que reciben materias primas para las empresas que están allí trabajando dentro del parque industrial, en algunos casos empresas de manufactura, en algunos casos empresas que hacen tareas de ensamble, en algunos casos operadores logísticos, dependiendo del rubro que tenga esa empresa, pues va a depender el tipo de materias primas o de servicios que reciba esa empresa en el parque industrial. Pero vamos a asumir que sea una empresa de manufactura que hoy está recibiendo insumos por parte de un proveedor de su cadena de suministro. Ese proveedor puede ser X, puede ser Y, es decir, pueden ser múltiples proveedores los que se tengan. Imagínense en cuántos proveedores tiene una compañía como Kia Motor México, como Nissan, como Volvo, como Renault, como cualquiera de las compañías que está ubicada hoy en México. Imagínense cuántos proveedores tienen. Van a tener un número de proveedores equivalente al número de partes que tenga un vehículo. Es decir, cualquier cantidad de miles de proveedores van a aparecer allí. Entonces, de esos proveedores X, Y, Z que tengamos, en la norma los denomina aguas arriba, es decir, todo lo que pase antes de mi proceso de fabricación, antes de que lleguen a mi fábrica, todo eso se denomina aguas arriba. En México se utiliza mucho el término de aguas para mencionar una condición de peligro, o de cuidado, o de atención. No sé, de pronto alguno de ustedes nos podrá ayudar de dónde salió ese concepto de aguas. Por ahí hay varias versiones, algunas más simpáticas que otras, pero fundamentalmente la empresa identifica unos asociados de negocio o socios comerciales, aguas arriba. Y aguas arriba es antes de que lleguen al parque industrial esos proveedores que van a venir a entregar un producto a mi fabricante que está dentro de ese parque industrial. Esa empresa que está dentro del parque industrial fabrica un producto, elabora un producto y una vez tiene elaborado ese producto,
lo va a enviar a su cadena de suministro aguas abajo. Y entonces esa cadena de suministro aguas abajo comprende, por supuesto, un transportista, comprende un cruce en la frontera, comprende un centro de distribución al otro lado, pasa ya por Nuevo Laredo o por Colombia o por donde estemos cruzando, por Tijuana, por El Paso, por donde esté, por Ciudad Juárez, por donde estemos cruzando, y posteriormente llega a un centro de distribución o directamente al cliente. Entonces, yo tengo que establecer cuáles son mis asociados de negocio o mis socios comerciales aguas arriba y aguas abajo. Esa es una primera tarea que es importante que desarrolle la empresa que está haciendo la implementación del operador económico autorizado, bien sea un fabricante o puede ser también un parque industrial, como es el caso de ustedes. Una vez tengo identificada mi cadena de suministro, es importante considerar que una cadena es tan fuerte como lo sea cada uno de sus eslabones. Una cadena es tan fuerte como lo sea cada uno de sus eslabones. Y ustedes, como les decía, son esa parte de la cadena de suministro donde se asienta una compañía que va a realizar operaciones de exportación o de importación. Muy bien, entonces esa cadena logística y de la cual ustedes hacen parte, es importante determinar qué riesgos existen en mi cadena de suministro. Ustedes son un eslabón para la cadena de suministro de un importador y exportador. Y ese importador o exportador seguramente está analizando qué riesgos tiene el parque industrial. El parque industrial es el que me suministra el agua. ¿Qué riesgo puede haber? Que se contamine el agua. El parque industrial me suministra la energía. ¿Qué riesgo puede haber? Que haya un accidente o un sabotaje con los equipos, con los transformadores, con las subestaciones eléctricas. El parque industrial igualmente puede bloquear la vialidad por una huelga, por un conflicto laboral, porque hubo una mala negociación, etcétera, y puede haber un cierre del parque. Entonces, tenemos que analizar cuáles son esos riesgos que hay en mi cadena de suministro. René nos pregunta si aguas arriba se asocia con el término de inicio de un proceso, cómo va avanzando y va corriendo hasta aguas abajo. Claro que sí, René. Yo tengo una cadena de suministro donde tengo identificados mis asociados y mis procesos aguas abajo y mis procesos aguas arriba y aguas abajo. Normalmente las empresas lo que hacen es identificar solamente el proceso que ellos realizan. Yo recibo mi materia prima, la fabrico y termino el producto y se lo entrego a un transportista y ahí termino. No, la cadena de suministro empieza desde el origen. Y voy a colocar un ejemplo simple, que creo que lo mencioné en alguna de las sesiones anteriores. Yo soy fabricante de pañales. ¿Quiénes fabrican pañales en México? Johnson & Johnson, Kimberly Clark, Drapers, no sé qué otro proveedor, no sé qué otro fabricante, pero ahí ya tenemos 3 proveedores de pañales y de toallas higiénicas que hacen compañías en México. Muy bien. ¿Cuál es el insumo principal de los pañales y de las toallas higiénicas? ¿Alguien me podría decir cuál es la materia prima principal que utilizan estas compañías que fabrican estos productos? ¿Alguno de ustedes podría comentarme? El algodón, en parte, pero utilizan una tela que se llama tela no tejida, la tela no tejida. Y es una tela muy delgada hecha a base de polipropileno. Y el polipropileno viene del petróleo. Del petróleo se sacan unas bolitas blancas muy pequeñas, unos pellets de polipropileno del petróleo, y esos pellets se colocan en una tolva y la tolva, a través de calor y presión, genera unos hilos muy delgados, y esos hilos muy delgados van a constituirse en los hilos de la tela no tejida.
y luego esos hilos se sobreponen uno sobre otro de manera cruzada, creando la tela. Si ustedes toman un pañal o una toalla higiénica y estiran la tela, se va a romper. Eso es tela no tejida. Muy bien. Entonces, el principal insumo de Johnson & Johnson, de Kimberly-Clark, de Drapers, de cualquier fabricante de pañales o toallas higiénicas, es la tela no tejida. Muy bien. ¿Quién le vende la tela no tejida? Un proveedor. Por ejemplo, en el caso de México hay un fabricante muy grande ahí en San Luis Potosí, que antiguamente se llamaba Bonlam Andina, luego se llamó PGI, Polymer Group Inc., y ahora se llama Berry. Muy bien. Esa compañía, Bonlam Andina, PGI, etcétera, tenía una fábrica muy cerca de la ciudad de Cali, donde yo hoy me encuentro, y las fábricas de Johnson & Johnson, de Kimberly, de Drapers, y adicionalmente dos proveedores locales, dos fabricantes locales, el uno se llama Tecnoquímicas y el otro se llama Grupo Familia, que son compañías muy grandes que fabrican productos de cuidado personal. Tenían al proveedor a solamente 15 kilómetros, 20 kilómetros de distancia. ¿Qué pasa desde el punto de vista de decisiones logísticas? ¿Qué pasa cuando yo tengo a un proveedor de materias primas aguas arriba? Asumamos que mi proveedor es X y ese proveedor está a solamente 15 kilómetros, a 10 minutos, 15 minutos de mi fábrica. ¿Qué pasa con las decisiones de inventario con ese proveedor? ¿Alguno de ustedes me podría decir qué tanto nivel de inventario yo, fabricante de los pañales y de las toallas, debo tener para garantizar mi producción? ¿Alguno de ustedes podría ayudarme un poco sobre esa decisión? ¿Cuál podría ser el nivel de inventario? ¿30 días de producción? Cuando tienes un proveedor a 15 minutos, René, ¿podrías colocar 30 días? Seguramente el logístico de la compañía dice, ¿para qué voy a tener 30 días de producción? El promedio de producción y ventas de un mes, ese podría ser una decisión desde el punto de vista de seguridad razonable. Y básicamente, ¿por qué? Carlos René, que estás interviniendo, ¿por qué tendrías 30 días? ¿De qué te estarías cubriendo con esos 30 días? Para garantizar el abasto, porque puede haber un desabastecimiento de material, correcto, pero hoy día la realidad logística de las empresas es bastante diferente. Permítanme un momento, ¿mi audio está bien? ¿Ustedes están escuchando bien mi audio? Perfecto. Sí, es que estoy poniendo un micrófono aquí adicional que creo que funciona mucho mejor y creo que ya me conectó. Muy bien. Entonces, la decisión logística, en este caso, por ejemplo, de estas compañías que les manifiesto, el logístico dijo, no, ¿para qué voy a tener 30 días de inventario? Además, la tela no tejida son unos rollos grandísimos de casi 2 metros de altura, 1,40 más o menos de ancho, de diámetro. Entonces, finalmente, la compañía dice, no, hágame entregas cada 4 días y yo aquí tengo un inventario de otros 4 o 5 días. Como tengo mi proveedor tan cerca, pues mis decisiones de niveles de inventario, pues obviamente están enfocadas a tener menores niveles de inventario y basándonos en la máxima de la logística que se llama el justo a tiempo. Cuando ustedes van a la planta de Kia Motor México en Pesquería, van a encontrar que los niveles de inventario de sus materias primas o de sus repuestos para ensamblarlos son muy bajos, de modo tal que cualquier situación que pueda suceder en el puerto, en la carretera, etcétera,
puede afectar los niveles de producción. Muy bien. Y entonces lo que hacen estas compañías, o lo que no hicieron estas compañías que les refiero, fue analizar qué pasa si mi proveedor de materia prima deja de producir. Entonces, por eso es muy importante que una vez yo haga el análisis de mi cadena, determine qué riesgo tiene mi cadena de suministro. Ahora yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes ya tienen identificada su cadena de suministro en el parque industrial? ¿Quiénes son sus asociados de negocio o socios comerciales aguas abajo y aguas arriba? ¿Y qué tipo de riesgo tiene esa cadena de suministro? Entonces, por eso es muy importante hacer ese ejercicio de gestión de riesgos en cada uno de los eslabones de mi cadena de suministro. Nos dice René que ocasionalmente quien produce maneja compañías de logística con almacenes satélite para tener la reserva. Sí, René, eso es el deber ser. En el caso que les menciono, no había almacenes satélites. Se inundó el parque industrial, toda la materia prima que estaba allí se echó a perder, pero además no tenían capacidad para entregarle a sus clientes. Entonces, una estrategia de continuidad de la operación es precisamente tener unos almacenes satélites, de modo tal que si hubo un incendio, una inundación, un bloqueo, alguna situación, yo pueda utilizar ese almacén satélite para poder entregarle producto a mis clientes. Pero ese nivel de inventario, y esto cuesta, por supuesto, ¿no? Porque el almacén va a generar una renta, un manejo del inventario, una movilización adicional. Entonces, todo esto genera costos adicionales, ¿no? Y tienen que ser muy sustentados por parte de quien los hace. Yo soy el presidente de una compañía y entonces mi gerente de logística viene a decirme que necesita un almacén satélite donde va a almacenar 30 días de inventario. Yo le voy a decir, ok, ¿cuánto cuesta la renta de esa bodega? Cuesta tanto dinero, muy bien. Y las personas que van a administrar ese inventario, ¿cuánto cuestan? Y los equipos, ¿cuánto cuestan? Perfecto. Ahora, ¿qué nivel de inventario vas a tener allá? 30 días. ¿Por qué 30 días? No, porque es que si nos llegamos a inundar, antes de 30 días no podemos volver a operar. Y entonces este almacén me va a servir para. Ah, perfecto, muy bien. Es un plan B de contingencia para asegurar la continuidad de la operación. Algunos casos que hay documentados en la internet, por ejemplo, situaciones que harían que las empresas que trabajan, mis asociados de negocio, mis socios comerciales, pues pueden sentir una afectación o tener una afectación por acciones que tengan sus asociados de negocio, sus socios comerciales, aguas arriba o aguas abajo. En la ayuda ven, por ejemplo, Samsung suspende el contrato proveedor chino involucrado en trabajos infantiles. Entonces, un riesgo que es el trabajo infantil de un proveedor, ¿cómo me puede afectar a mí en mi operación? Empresa de autolavado a domicilio había robado 2 llantas de vehículos y eran franquiciatarios. Entonces, yo tengo una compañía, tengo unos franquiciatarios y esos van y se roban las piezas a los vehículos y me afectan mi nombre. La empresa de seguridad que presta los servicios en el aeropuerto, si está involucrada en temas de narcotráfico, ¿cómo me afecta? Es decir, ¿qué riesgos hay sobre mi cadena de suministro? Entonces, ahí podemos encontrar cualquier cantidad de casos que están dentro de la trayectoria o experiencia que tengan las empresas en sus respectivos procesos. El que una empresa proveedora nuestra se vea involucrada en lavado de dinero y salgan los diarios y es el proveedor al que yo le compro, o utilizo un transportista que está dedicado a actividades de narcotráfico, por ejemplo. Entonces, fíjense la cantidad de elementos que pueden afectar su cadena de suministro, no solamente por la operación, sino también por temas reputacionales, por temas legales, etcétera. Muy bien. Con base en esta introducción de mis asociados de negocio, entramos a los requisitos. Y entonces el estándar para parques industriales nos dice que el corporativo del parque industrial tiene que tener unos procedimientos documentados, procedimientos escritos que sean verificables para poder seleccionar a los propietarios, a los inquilinos, así como también temas de contratación de servicios u otros socios comerciales.
Entonces empezamos a encontrar un primer requisito, que es un procedimiento documentado a través del cual yo voy a poder seleccionar a los propietarios inquilinos. Alguien dirá, el negocio de los parques industriales es un negocio inmobiliario. Y para vender una nave o para alquilar una nave, yo necesito que venga un cliente que tenga la capacidad de pagarme y me pague. Ese es el concepto general, ¿de acuerdo? Pero resulta que el que más tiene capacidad de pago hoy día es el crimen organizado, los narcotraficantes. Ellos son los que más capacidad tienen de pago. Ellos son, pero eso no me garantiza que en el futuro me vayan a pagar y no me garantiza que no vaya a tener problemas legales con ellos. Además, por hacer negocios con ellos, yo voy a tener un problema que desde el punto de vista del lavado de activos se llama el contagio. Entonces, de esa forma, el estándar me pide que yo tenga un procedimiento escrito, documentado para seleccionar estos asociados de negocio. Ese es el primer punto. Igualmente, me dice la norma que tengo que establecer unos criterios de selección para ese asociado de negocio. Hoy día, en sus parques, ¿qué le verifican a un potencial cliente que venga a tomar una nave? ¿Qué verifican desde el punto de vista de, no de la capacidad de pago, pero qué verifican ustedes en sus parques? ¿Qué elementos nos pueden compartir ustedes que verifican en los parques industriales donde ustedes están hoy trabajando? En términos de el giro de la empresa, ¿qué tipo de empresa es? Muy bien. ¿Y hay algún tipo de giro de negocio, Diana, que ustedes no reciban? Por ejemplo, decir, no recibimos empresas que sean empresas de riesgo desde el punto de vista químico, por ejemplo. ¿Hay alguna verificación de ese tipo desde el punto de vista de la peligrosidad respecto de las materias primas que utilicen? Eso lo pueden establecer. Obviamente los estados financieros, perfecto. Entonces, las químicas se investigan más, pero por supuesto les permiten operar. Entonces, de acuerdo a la compatibilidad de los negocios que existan, igualmente se debe determinar quiénes sí pueden estar o quiénes no. Verifican los estados financieros, verifican que las recomendaciones sean verificables, correcto. Ese es otro punto importante que ustedes mencionan. ¿Qué otro punto podrían mencionar allí desde el punto de vista de los asociados de negocio que van a venir? Muy bien, entonces, con lo que ustedes han mencionado, esas verificaciones tienen que estar incluidas en el procedimiento. Ese procedimiento tiene que estar orientado a la selección del asociado de negocio y, por supuesto, cómo le voy a dar seguimiento y verificación a la renovación de ese asociado de negocio. Aplicar todo el tema de ley antilavado, fundamental. Hoy en los temas de lavado de dinero hay una figura que se llama el contagio, ya lo he mencionado varias veces. El contagio básicamente, ¿qué es? Que yo haga negocios o tenga vínculos de alguna u otra forma con una empresa o con alguien que esté desarrollando actividades de lavado de dinero. Entonces, todo el tema de ley de antilavado debe ser incluido dentro del procedimiento de selección, de seguimiento o renovación. Muy bien. Dentro de ese procedimiento, dentro de todo mi criterio de selección, también tengo que incluir a mis clientes y a mis proveedores. ¿Quiénes son mis clientes? Las empresas que están dentro del parque. Muy bien. ¿Quiénes son mis proveedores de bienes o servicios? Pues todo aquel que me suministra algún tipo de bien o de servicio necesario para la operación de mi parque industrial. ¿Me podrían mencionar algún ejemplo de proveedores de bienes y servicios del parque? Los clientes los tenemos claros, que son los arrendatarios, a quienes les vendemos las naves. ¿Qué tipo de proveedores de bienes o servicios tiene la compañía de seguridad, por ejemplo? Nos dice María Patricia, las empresas de seguridad privada, fundamental. ¿Qué otro proveedor? El que me da el mantenimiento, el de la recolección de residuos, perfecto.
Ahí vamos identificando quiénes son nuestros socios comerciales. ¿Quién más? ¿Quién? Mantenimiento eléctrico, mantenimiento de instalaciones, el mantenimiento de los equipos de cómputo, el mantenimiento de las vías de construcción. ¿Cuál otro? ¿Qué otro proveedor podamos tener allí en los parques industriales? ¿Qué otro proveedor podrían referir ustedes? Mi proveedor de fibra óptica, de comunicaciones, importantísimo, claro, por supuesto. El proveedor de fibra óptica, de comunicaciones, el proveedor de insumos de cafetería, el proveedor de insumos de limpieza, también entran allí. Importantísima la Comisión Federal de Electricidad, por supuesto, ese es un proveedor bastante crítico. El del transporte de valores, si hay transporte de valores. Tenemos cajeros electrónicos dentro del parque industrial y entonces allá llega la compañía de valores a recargar el cajero electrónico. Ese es otro proveedor. Muy bien. Y entonces a esos clientes o proveedores de bienes o servicios tenemos que determinar qué les vamos a requerir, qué les vamos a pedir. Ya ustedes mencionaban algunos elementos sobre los cuales puede haber criterios de selección, como por ejemplo los estados financieros, el acta constitutiva, la identificación del representante legal, etcétera. Entonces tenemos que definir qué tipo de requerimientos le vamos a hacer. De igual forma, ¿qué les vamos a revisar? De eso que vamos a ir a visitar a la empresa, vamos a verificar los documentos, ¿qué les vamos a revisar a esas empresas? De igual manera, nos dice la norma que tenemos que tener un expediente de los clientes y de los proveedores. Tenemos que tener un listado de los clientes, de los inquilinos, qué hace ese inquilino, sus datos de contacto, quién es el representante legal, etcétera, etcétera, precisamente para asegurar de saber con quién hemos hecho ese negocio. Y ese expediente de cada uno de los asociados de negocio o socios comerciales, pues debe contener, por supuesto, los datos de la empresa, debe contener una copia simple del acta constitutiva y, por supuesto, la identificación y copia simple del poder notarial del representante legal. Esos son los documentos mínimos que debe tener el expediente que va a tener allí, precisamente como nos lo dice Carlos René, para verificar que no sean empresas fantasma o empresas de fachada o empresas de papel. Que esto, por ejemplo, en las islas del Caribe es bastante común el tema de los parques industriales, en las zonas francas, se ubican compañías que son compañías creadas en paraísos fiscales y que simplemente tienen allí una pequeña oficina desde la cual facturan, etcétera. Entonces tenemos que tener cuidado de no recibir empresas que sean empresas fantasmas, empresas que no sean el perfil de cliente que quiere el parque industrial tener. Muy bien. Entonces, estos son los criterios de selección que nos pide el operador económico autorizado para cada uno de los socios comerciales o asociados de negocio, como se llaman en otros lugares, donde se incluyen, por supuesto, a los clientes o los proveedores de bienes o servicios. Muy bien. Asimismo, adicional a los criterios de selección, vamos a tener que tener un procedimiento documentado para hacer esa revisión de seguridad. ¿Qué les vamos a ir a revisar a estos socios comerciales? ¿Qué es lo que vamos a ir a verificar? ¿Cada cuánto vamos a ir a verificar a esos socios comerciales? Ese procedimiento también tiene que determinar cuál va a ser la criticidad que tenga cada uno de esos asociados de negocio y cómo podríamos determinar cuál es el más crítico. Por ejemplo, por favor ayúdenme diciendo cada uno de ustedes, para ustedes, cuál es su asociado de negocio más crítico y por qué. Hagamos allí una lluvia de ideas que nos permita, en cierta forma, poder tener una
determinación de criticidad de mis asociados de negocio. ¿Cuál creen ustedes en su parque industrial que es su proveedor o su cliente más crítico? La Comisión Federal de Electricidad, nos dice Francisco Javier, ¿están de acuerdo todos? El proveedor del gas, muy bien, ahí vamos con servicios públicos. Mi proveedor de seguridad, muy bien. Ok, Fernando, ¿qué es Comapa? Discúlpame, no saber qué es Comapa, ¿qué es? Ok, el servicio de agua potable, perfecto. La empresa que le da mantenimiento al gasoducto es otro crítico, perfecto. Entonces, fíjense que aquí está saliendo una cantidad de proveedores, una cantidad de socios comerciales aguas arriba, y yo tengo que saber cuál de ellos es el más crítico. Y seguramente que si le pregunto a cualquiera de los que han allí aportado su concepto, la definición de crítico, ¿cómo la han sacado? ¿Por qué han determinado esa criticidad? Entonces, yo tengo que tener una matriz a través de la cual determine el criterio de riesgo de mis asociados de negocio. Por ejemplo, ¿qué tipo de criterios podría yo tener en cuenta para determinar esa criticidad? Por ejemplo, para la empresa que le da mantenimiento al gasoducto, ¿qué tipo de criterios o qué criterios debo tener en cuenta para determinar la criticidad de ese asociado de negocio que le da mantenimiento? ¿Cuánto afecta a las plantas? ¿Cuál es el impacto del proceso? Muy bien. ¿Qué otro criterio? Adicional al que Mara Patricia nos menciona. Tomemos el ejemplo, en su capacidad de continuidad de negocio, perfecto. En la existencia de un sistema de continuidad de negocio, perfecto. ¿Qué otro criterio? El tema de trayectoria, el tema de experiencia. ¿Cuál otro puede ser? Trayectoria, experiencia, impacto en la operación, la capacidad de continuidad de negocio. Perfecto, muy bien. Entonces, esos elementos que he mencionado son los insumos para construir una matriz de socios comerciales críticos que la vamos a ver ahora al final. Muy bien. Tengo que determinar cuáles son los requerimientos de seguridad que le voy a hacer a las empresas del parque. Ustedes hoy tienen un reglamento, ustedes hoy tienen un contrato. Menciónenme, por favor, ¿qué requerimientos de seguridad le hacen ustedes a sus clientes, a las empresas que están en el parque? ¿Qué tipo de requerimiento frente a la continuidad del negocio pueden hacer ustedes? ¿O están haciendo hoy día en sus parques? Desde el punto de vista de seguridad, ¿qué le exigen ustedes a las empresas inquilinas o residentes dentro del parque? ¿Hay algún requerimiento que le hagan hoy día ustedes a las empresas? Mencionaban en sesiones anteriores el tema de vialidad, la comunicación con el personal de seguridad, los permisos de seguridad para ingresar, perfecto, muy bien. La empresa que está trabajando dentro del parque les tiene que informar qué tipo de insumos almacena. Eso es un requisito. Que cuente con una empresa de seguridad patrimonial, perfecto, que cuente con una barda perimetral, muy bien. Entonces, hay una serie de requerimientos de seguridad que se le hace al parque. Entonces, esos requerimientos de seguridad tienen que estar escritos, tienen que estar referidos a un documento que le permita ejercer control al parque, por ejemplo, el tema de... puede ser el tema del contrato que ustedes hacen con la empresa o el reglamento que tienen de operación dentro del parque industrial. Muy bien. Un ejemplo puede ser las empresas de seguridad, las empresas de limpieza, las empresas que dan mantenimiento, que ya les he referido y que hemos venido comentando. Muy bien. Es importante aprovechando el trabajo que se hizo ya hace más de un año del protocolo de seguridad para los parques industriales,
es importante que ustedes le pidan a sus empresas que están dentro que se adhieran a la política de seguridad y al protocolo general de seguridad del parque industrial. Entonces, que de manera formal la compañía, su inquilino, conozca la política y conozca el protocolo general de seguridad que debe existir en el parque industrial. Estos son algunos de los requerimientos en materia de seguridad, adicionalmente a requisitos específicos como, por ejemplo, el que ustedes tengan un listado de los socios comerciales que realizan operaciones de comercio exterior dentro del parque. Importante también que consulten si esas empresas hacen parte de un programa de seguridad, es decir, si son operador económico autorizado, si son CITIPAD. Entonces, valdría la pena empezar y esto es algo que se me ocurre, y si por allí nos está escuchando Lisset, es una estadística interesante el que pudiéramos levantar la información de cuántas empresas OEA o CITIPAD hay en cada parque industrial. Ese sería un indicador interesante de levantar para dentro de unos meses, de pronto para la reunión anual que va a ser en el mes de noviembre, porque ese indicador de cuántas empresas OEA o CITIPAD hay dentro de un parque industrial nos permite saber también qué tan seguro puede ser el parque en todo su conjunto. Si yo tengo solamente en su mayoría empresas OEA, quiere decir que los esfuerzos de control del parque industrial los va a enfocar hacia aquellas empresas que no sean OEA, hacia aquellas empresas que no tengan certificación de seguridad. Valdría la pena ver ese punto por allí para que lo analizamos, que se me acaba de ocurrir y creo que puede ser una buena herramienta de información y de diseño de estrategias. Muy bien. Ese listado de socios comerciales que realizan operaciones de comercio internacional, pues obviamente tiene que haber un convenio, una cláusula de manera contractual para que se adhiera la empresa a la política del parque industrial, para que todos hablemos el mismo lenguaje de la seguridad. Todos tenemos que empezar a hablar el mismo lenguaje de la seguridad. De igual manera, la existencia de acuerdos para implementar las medidas de seguridad, que tengan cerca perimetral, como nos dice Santiago, que le hagan mantenimiento al edificio, como dice Fernando, que tengan cumplimiento de la vialidad dentro del parque, que se identifiquen previamente los conductores o choferes que van a entrar, etcétera. Todo eso es importante, generar unos acuerdos para poder implementar esas medidas de seguridad. Y como les decía al final, pues obviamente saber qué socios comerciales de ustedes son OEA o CITIPAD, y valdría la pena levantar esa estadística por cada uno de los parques de ANVIA. Dentro de los requerimientos, pues se establecen criterios que deban ser evaluados. Yo le digo, mire, le voy a revisar estos puntos al asociado de negocio y esos puntos los voy a revisar a través de algo que la norma llama revisiones del socio comercial. Esas revisiones del socio comercial tienen que ser evaluaciones periódicas, tanto a los procesos como a las instalaciones donde ese asociado de negocio desarrolla sus operaciones. Y allí, entonces, tengo que dejar un registro de esa evaluación y tengo que hacerle seguimiento a los hallazgos que verifiquemos en esa evaluación. ¿Cada cuánto se recomiendan las evaluaciones? La respuesta podría ser muy sencilla y uno podría decir de acuerdo al riesgo. Claro, de acuerdo al riesgo que tenga, le reviso más. Como mínimo una vez al año. Ahora, hice mi evaluación una vez al año y encontré que ese socio comercial, encontré que ese proveedor, ese cliente, no cumple requisitos en materia de seguridad. Se establece un plan de acción estableciendo fechas de verificación. Entonces, eso me va a marcar la frecuencia con la que yo debo ir. Si ese socio comercial es un socio comercial OEA que no tiene incumplimientos en materia de seguridad, pues lo reviso cada año. Si no tiene, o al contrario, si tiene hallazgos, si no está cumpliendo con los requisitos de seguridad, pues puedo hacer evaluaciones cada 2 años, evaluación cada dos veces por año, cada semestre,
para poder verificar que efectivamente ese asociado de negocio esté cumpliendo con los requisitos en materia de seguridad. Es importante reportar las inconsistencias que hayan entre lo que dice el documento y lo que realmente encontramos. Es decir, tenemos que generar esos hallazgos de inconformidad, esas inconsistencias que encontremos y, por supuesto, con base en ello, fijar un plazo de cumplimiento. Y entonces, ese plazo de cumplimiento vamos a revisar que efectivamente se cumpla a través de una nueva verificación. Y hago la siguiente pregunta. Fui, audité a un socio comercial, no cumplió el socio comercial, me dijo que lo iba a hacer y no lo hizo. ¿Qué puedo hacer? Si es un socio comercial proveedor, pues entonces yo no le compro y no lo considero como mi socio comercial. Pero si es un inquilino, si es un arrendatario, si es un que está dentro de mi parque industrial, ¿qué puedo hacer para motivar a esa empresa a que realmente cumpla? Si nosotros en la vialidad, en el tránsito, no cumplimos las normas, ¿qué nos sucede? Nos cobran algún tipo de multa, exactamente. Entonces viene el tema de establecer medidas sancionatorias. Sus reglamentos tienen que estar apoyados, por supuesto, en la norma y que si alguien viola la norma va a tener una medida sancionatoria. Y como lo dice Fernando, tiene que estar documentado. A mí no me pueden exigir algo que no está documentado. Tiene que estar documentado y posteriormente sancionado. Tienen que haber oficios por escritos, un warning 1, 2 y la multa. Perfecto. Un aviso previo. Señor, usted está haciendo esto. Le invitamos a que no lo haga. Al tercer llamado de atención vendrá una multa. Listo. Y entonces es importante que sus áreas legales, las áreas jurídicas de los parques industriales, revisen los reglamentos para que no se esté violando alguna normatividad legal que impida sancionar. En muchos países existen regímenes de propiedad horizontal y esos regímenes de propiedad horizontal, por ejemplo, los edificios de apartamentos, los edificios de oficinas, los condominios de casas, de edificios, la legislación de propiedad horizontal permite establecer multas cuando las empresas no pagan las cuotas a tiempo, que un vecino colocó su aparato de sonido con mayor volumen, entonces tiene un llamado de atención, si lo vuelve a hacer otro llamado de atención, si lo vuelve a hacer tiene una sanción económica que va graduada de tal a tal. Entonces, efectivamente pueden presentarse sanciones incluso de orden económico, pero repito, es importante que lo revisen a la luz de la legislación vigente hoy día en México, particularmente en términos de propiedad horizontal, si así fuese el caso. Muy bien. Vamos a encontrar igualmente, como en los demás estándares, vamos a encontrar las notas explicativas. Y esas notas explicativas están orientadas a qué me va a venir a revisar la aduana. Entonces, primero que tenga un procedimiento para verificar a mi asociado de negocio. Entonces, lo tenga que tener documentado ese procedimiento. Tengo que determinar la frecuencia de visitas, cada cuánto lo voy a ir. Mara me preguntaba que cada cuánto es aconsejable ir, por lo menos una vez al año. Y obviamente, si yo tengo un proveedor más crítico, yo puedo determinar en esa criticidad, yo puedo determinar que ese proveedor lo voy a auditar cada 2 años y no cada año. Eso depende pues del criterio que determine la compañía. Debo determinar igualmente qué puntos voy a verificar, qué es lo que le voy a ir a revisar a mi asociado de negocio. Miren que no es lo mismo ir a auditar a mi proveedor a la Comisión Federal de Electricidad, además porque es el único proveedor de energía, y entonces ¿cómo lo voy a ir a verificar? Tengo que determinar qué le voy a verificar a Comisión Federal, a diferencia del que me suministra el servicio de seguridad. Entonces, ¿qué le voy a ir a verificar a mi compañía de seguridad?
Voy a ir a verificar cómo contrata a los guardias, cómo entrena a los guardias, cómo se asegura del mantenimiento de los guardias, qué capacidad tiene de reacción, qué cumplimiento legal tiene, si tiene armas o no, qué cumplimiento legal tiene, si tiene equipos de comunicación o no, etcétera. Todo eso lo voy a verificar y lo debo dejar claro en qué puntos de verificación voy a desarrollar. Asimismo, tengo que hacer un reporte, tengo que hacer un registro de la verificación, un informe de esa revisión que yo le haga a ese proveedor, pues tengo que hacerle un reporte donde esté definido qué fue lo que encontré, cuáles fueron los hallazgos, cuáles son los aspectos positivos, cuáles son los aspectos de mejora que deba tener ese proveedor y particularmente cuándo deben entregarme el cumplimiento o el cierre de esos hallazgos. Tiene que haber a través de ese reporte una retroalimentación y un acuerdo con el socio comercial de que efectivamente se va a cumplir con ese cierre de hallazgos y por supuesto lo más importante es que se le haga seguimiento a esos hallazgos. No simplemente saber qué le falta a mi proveedor, sino también efectivamente saber el seguimiento y si se están cumpliendo todos y cada uno de los requisitos. Y si no se incumple, perdón, pues cuáles son las medidas de seguridad, cuáles son las medidas coercitivas, correctivas que yo voy a tomar precisamente para asegurar el cumplimiento de esos requisitos en materia de seguridad. Muy bien. Esas son las notas explicativas que trae el estándar que, repito, para el socio comercial son muy cortos, pero que tiene un impacto muy alto. Son solamente 3 requisitos: tener un procedimiento, hacer la verificación y, por supuesto, construir esta matriz a través de la cual vamos a determinar cuál es la criticidad de mis socios de negocio. Muy bien. Y entonces hablamos de la matriz de socios comerciales. Entonces, aquí ustedes pueden observar un ejemplo de la matriz de socios de negocios. Eso es de manera general. ¿Alguno de ustedes en sus parques industriales utiliza algún tipo de matriz para determinar la criticidad de sus socios comerciales? ¿Alguien lo está haciendo o qué criterios utilizan en sus parques industriales para definir cuál es más crítico, uno o el otro? Bueno, creo que no lo utilizan. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a revisar una matriz de socios comerciales. Muy bien. Voy a mostrarles, esta es una matriz de manera general, pero voy a enseñarles a cómo se construye esta matriz para que ustedes la puedan desarrollar. Muy bien. La matriz, como ustedes ven en su pantalla, tiene varias partes. En la primera fila van a encontrar las variables que vamos a utilizar para determinar la criticidad a ese socio comercial. La criticidad con la cual vamos a evaluar a ese socio comercial. Muy bien. Aquí encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 variables. ¿Cuántas variables vamos a tener? La norma no me dice cuántas debo tener, la norma no me dice, ni siquiera construye una matriz de riesgos. La norma me dice, basado en el riesgo, determine la criticidad. ¿Con qué herramienta lo vamos a hacer? Con una matriz de riesgos de socios comerciales, que nosotros hemos desarrollado esta herramienta, la compartimos a ustedes para que la puedan igualmente desarrollar en sus instalaciones, en sus parques industriales. Muy bien. Las variables que se han identificado, por una parte, es el tipo de asociado de negocio. Ya vamos a ver qué es. El proceso en que está involucrado ese socio de negocio. Si tiene acceso a la carga o a la información. El nivel de experiencia que tenga la empresa. El nivel de trayectoria que tenga la empresa. El nivel de patrimonio que tenga ese socio comercial. Las certificaciones que tiene el socio comercial, el tipo de producto o de insumo que me provee y finalmente 2 requisitos. Uno de ellos es la dependencia que se tiene de ese socio de negocio, ya vamos a explicar qué es, y las pólizas de seguros.
¿Habría alguna otra variable que ustedes consideran que se debe incluir en una matriz de socios comerciales? No, Karen. No, Karen. ¿Alguna matriz, alguna variable adicional que la experiencia y trayectoria no sería lo mismo? No, no porque la... Traen agüita, por favor. La experiencia y trayectoria son diferentes. La experiencia, por ejemplo, yo soy una empresa que estoy creada en 1990, pero solamente hasta el año 2000 estoy prestando ese servicio que me tiene contratado el parque industrial. Entonces, una cosa es la experiencia y otra cosa es la trayectoria. La experiencia es en el servicio que me presta y la trayectoria es hace cuánto está constituida esa empresa. Entonces, ese criterio se diferencia desde ese punto de vista. Muy bien. ¿Algún otro criterio que ustedes consideran que podríamos incluir en esa matriz o algún criterio que no debería estar en la matriz? Si ustedes ven, esta matriz está muy enfocada como a una empresa industrial, más o menos. Tipo de producto o servicio que me provee, acceso a la carga o a la información. De pronto el acceso a la carga y a la información quizás pudiera estar algo con lo fiscal, sí, como que podría ser en México, podría ser el que la empresa tenga su opinión fiscal favorable, podría ser. Pero obviamente solamente podemos trabajar con empresas que tengan opinión fiscal favorable. Desde el punto de vista fiscal, ¿cómo qué podría ser, María Patricia, que nos pudieses sugerir en temas de cumplimiento? ¿Cómo qué podría ser? ¿Qué podríamos incluir allí? La opinión positiva puede darnos una referencia, sí, pero yo creo que más de criterio de determinación del riesgo podría ser un requisito para trabajar con la empresa. O sea, yo no puedo contratar a una empresa que no tenga una opinión positiva. De hecho, para hacer OEA me piden que mis proveedores todos tengan opinión fiscal positiva. Entonces, más podría ser un requisito de la contratación que una variable para... Yo pensaría que la variable acceso a la carga o a la información no sería muy aplicable para un parque industrial. Sería aplicable para una empresa manufacturera, por ejemplo, si lo creen conveniente. Pero bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar las variables que voy a tomar para determinar la criticidad de mis socios comerciales. En la siguiente fila vamos a encontrar unos números que al final suman 100. Quiere decir que yo le voy a dar un peso específico a cada variable conforme a su importancia. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, ¿cuál podría ser? Y aquí pues ya lo tenemos. El tipo de asociado de negocio le hemos dado un 20%, al acceso a la carga o a la información otro 20%, posteriormente las certificaciones, seguido del proceso en que está involucrado, la experiencia, y al final pues viene el tipo de socio, la dependencia del socio de negocio, la trayectoria y por último aspectos como el patrimonio, el tipo de producto o servicio y las pólizas de seguros. Muy bien, entonces aquí lo que se hace es darle un peso específico a cada una de las variables, un porcentaje de importancia que le doy a cada una de las variables. Por favor, si van habiendo preguntas, les pido por favor que me digan, no entiendo esto, ¿por qué esto? Para que al final de la sesión del día de hoy estemos en capacidad de construir una matriz de socios comerciales proveedores. Muy bien. Una vez ya tengo definido mi valoración de cada una de las variables, tengo que empezar a definir
dentro de la variable, ¿qué clasificación pueda tener? Y aquí les voy a pedir que me permitan abrir una matriz en Excel para que podamos revisar una matriz en su interior. Permítame en un momento lo abrimos. Para cada una de las variables que hemos mencionado, debemos crear unas subvariables o unas categorías. Esas categorías nos van a permitir, por supuesto, me dicen que no me están escuchando. ¿Ya? ¿Me escuchan ahí? Ok, entonces aquí ya tenemos una matriz. Quiero confirmar que la estén viendo en la pantalla. Ok. René, esa pregunta todavía no te la voy a responder. Todavía no te voy a dar esos números de 355 que ya vamos para allá. Vamos a ver de dónde sale esto. Entonces, están viendo la matriz de socios comerciales que tengo proyectada, donde aparece unas empresas allí escritas. Perfecto, muy bien. Entonces, hasta ahora estamos hablando de las variables. Entonces, para cada variable, ya dijimos que le vamos a asignar un peso específico, 20%, 10, 20, 10, 7, 5, 15, de acuerdo al criterio que utilice la compañía. Muy bien. En este ejemplo que les estoy mostrando, entonces, se determinó unas variables respecto del tipo de asociado de negocio. Entonces, el tipo de asociado a negocio. Esta es una compañía fabricante de, permítanme, de que, este es un ejemplo que hice de una compañía fabricante de X producto que lo exporta. Muy bien. Entonces, el tipo de asociado de negocio que tiene. Entonces, un proveedor propio, un proveedor de insumos no críticos, un proveedor de insumos críticos, un proveedor de suministro de servicios no críticos, pero que trabajan al interior de la organización. Y por último, las empresas de seguridad, servicios informáticos, suministro de personal, servicio de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí creé 5 categorías de asociado de negocio o socio comercial. Y le he colocado un número del 1 al 5, donde 5 es de mayor riesgo y 1 es de menor riesgo. Por lo tanto, si es mi proveedor de seguridad al que estoy evaluando, René, en tu parque industrial, ¿cómo se llama tu compañía de seguridad? Ah, es personal propio, muy bien.
¿En qué parque industrial tienen una compañía de seguridad y cómo se llama? Ok, Prosegur, perfecto. Entonces vamos a colocar aquí Prosegur. Vamos a hacer la matriz de riesgos para Prosegur. Muy bien. Entonces, Prosegur, ¿qué tipo de asociado de negocio es? Es una empresa de seguridad, por lo tanto, la calificación va a ser 5 en esta tabla que tengo para medir mis asociados de negocio. La siguiente variable es la ubicación geográfica. Bueno, aquí más que la ubicación geográfica es el proceso en el que participa. Aquí es proceso en el que participa en esta matriz. Entonces, este proveedor de seguridad, ¿en qué proceso de mi mapa de procesos interviene? En comercio exterior, en logística, en compras, en RH. El proceso tiene que ver con seguridad. Y entonces voy a darle la calificación. En este caso sería 18. Y entonces vengo y lo califico con 18. Aquí por alguna razón tengo un error en la matriz, pero bueno, asumamos que es el último, 5. Muy bien. Si la empresa, ese proveedor tiene acceso, asumamos que estamos en una compañía manufacturera, si ese proveedor tiene acceso a la carga o a la información, Prosegur como compañía de seguridad tiene acceso a la carga o a la información, pues no, Prosegur realmente no tiene acceso a la carga o a la información, por lo tanto sería número 1 de las 4 categorías que yo he definido allí en mi matriz. Y entonces voy a calificar con el número 1. Muy bien. La experiencia que tiene la empresa. La experiencia prestándome el servicio de seguridad es más de 10 años, entre 5 y 10 o menos de 5. Para el caso de Prosegur, entiendo que es una compañía que tiene más de 10 años de trayectoria, por lo tanto, el nivel de riesgo sería solamente de 1. Muy bien. La trayectoria, ¿hace cuánto está constituido ese asociado de negocio? ¿Hace más de 5 años? ¿Entre 1 y 5 años? ¿Menos de 1 año? Pues creo que Prosegur está constituido hace más de 5 años, por lo tanto, la calificación va a ser 1. Muy bien. El tema de patrimonio. El tema de patrimonio. Tiene un capital superior a 1.000 millones de pesos, tiene un capital entre 50 y 100 millones, tiene un capital inferior a 50 millones de pesos, etcétera. Esa clasificación la crean ustedes para su tabla de su negocio. Y asumamos que Prosegur tiene un patrimonio entre 50 y 1.000 millones, por lo tanto es número 5. Muy bien, en relación al tipo de proveedor, entonces yo ahí puedo crear 3 categorías. La primera de ellas es que dispongo de varios proveedores de ese insumo o servicio que me presta, o al contrario, solamente tengo un proveedor alternativo, o en últimas es discúlpenme, me pasé certificaciones. Gracias, Santiago. Muy bien, en certificaciones, entonces, ¿qué certificaciones tiene mi asociado de negocio? Entonces tiene una certificación OEA o ISO 28000, tiene una certificación solo OEA o solo ISO 28000, o una ISO 9001, o una certificación de registro único de contratistas, de acuerdo a lo que sea. Entonces, en esta compañía, por ejemplo, tiene una certificación de calidad. Las puedo incluir, las certificaciones de ASIS las puedo incluir. Si la compañía tiene, lo que pasa es que las certificaciones de ASIS están más enfocadas a las personas que a las compañías, en todos los términos del profesional en seguridad certificado, entonces están más asociados a las personas que a las mismas organizaciones. Aquí estamos haciendo la matriz de socios comerciales a las empresas que nos prestan servicios, a los proveedores. Muy bien, entonces digamos que esta compañía tiene una certificación de calidad 9001, por lo tanto se le va a dar una calificación de 7. Muy bien, ahí tengo que ajustar la matriz. En el tipo de proveedor,
si tenemos un único proveedor o tengo varios proveedores o un proveedor alternativo. En el caso de seguridad, pues existen varios proveedores en el mercado, entonces yo puedo definir que mi nivel de riesgo es 1. Muy bien. La dependencia del asociado de negocio. Entonces, mi asociado de negocio, ¿de qué tanto depende de mí en términos económicos? Me explico. El valor de mi contrato vale, no sé, 2 millones de pesos. Y resulta que el total de las ventas de la empresa son 2.200.000. Quiere decir que yo soy el cliente principal de esa empresa y que si yo lo llego a correr, obviamente la empresa se acaba. Entonces, la dependencia del asociado de negocio yo la puedo determinar respecto de ese asociado de negocio. Más del 70% de las ventas soy yo, número 1. Número 2, entre 30 y 70% y menos del 30% de las ventas, número 5. Este criterio, básicamente, ¿por qué se establece? Este criterio lo establecemos porque en la medida en que el asociado de negocio dependa más de mí, va a ser más susceptible de cumplir con las normas de seguridad que yo le coloco. Por ejemplo, el transportista de John Deere se llama Consolidames. El 97% de las ventas de Consolidames son de John Deere. Por lo tanto, John Deere le dice, señores, ustedes tienen que hacer esto, y de inmediato Consolidames lo hace. O su agente aduanal, etcétera. Entonces, dependiendo de la dependencia que tenga mi asociado de negocio, pues también va mi nivel de riesgo. En este caso, con Prosegur, pues yo tendré un puesto con ellos, pero realmente la dependencia de ellos conmigo es muy baja. Por lo tanto, el que me cumplan con las cosas puede no ser muy factible que lo hagan. Muy bien. Y el último tema es el de pólizas, el de seguros. Y entonces el valor de la póliza de responsabilidad civil extracontractual de mi compañía de seguridad. Entonces fijamos unos niveles. Si es más de 5.000 millones, en una entre 1.000 y 5.000 y por debajo de 1.000. La cobertura que tenga en cuanto a responsabilidad civil extracontractual. Entonces, para este caso, la compañía tiene una muy buena póliza que nos cubre más de 1.000 millones. Perfecto. Y entonces ahí ya le coloqué una calificación 5. Muy bien, hasta aquí tenemos calificado a nuestro asociado de negocio respecto de esas variables. ¿Alguna pregunta hasta ahí de cómo determinamos estas variables y las subvariables? Repito, el criterio lo utiliza cada uno de estas empresas. Muy bien. Ese valor nos arrojó un número de 340. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso de qué? ¿De 340 qué es? Muy bien. Previamente, ustedes han definido unos niveles de riesgo. Unos niveles de riesgo donde determinan que todo aquel que dé por debajo de 355 va a ser bajo. Entre 355 y 541 va a ser medio. Y entre superior a 541 va a ser alto. Muy bien. ¿Con qué criterio definí esos rangos? Fue un criterio arbitrario de la compañía. Básicamente, ¿cómo lo hice? Tomé la calificación más alta y la más baja. Por ejemplo, si yo califico todo con el más bajo, me va a arrojar que la calificación más baja posible va a ser de 100, la más baja posible. Y lo mismo hago con la calificación más alta. Entonces tomo la calificación más alta
y me da un total de 500. Yo lo que hice simplemente fue establecer un rango entre 100 y 500 que me da la diferencia, lo divido entre 3, me da 133, por lo tanto, el primer rango lo puedo colocar menor a 133, el segundo rango lo puedo tomar a partir de 266, es decir, entre 133 y 266, y arriba de 266, el que me dé de ahí para arriba, lo tomo como alto. Es decir, el criterio lo determinan ustedes, estos rangos lo determinan ustedes. Aquí no puede ser superior a 541 porque el máximo en la matriz es 500. ¿De acuerdo? Entonces, esa puede ser una forma. La otra, ¿cuál puede ser? El criterio de la compañía. Y a eso se llama tolerancia del riesgo. Francisco nos dice que si multiplico el peso del proceso por la calificación del nivel de riesgo, correcto, Francisco. Lo que hago es multiplicar el número 1 por 20 más, vámonos aquí a la fórmula para que mires la fórmula como está colocada. Entonces, la calificación que le di por el peso de la variable, más la calificación que le di por el peso de la variable. Y al final simplemente se suman. Y ese es el valor que finalmente me va a dar. De esa forma, estoy sacando la totalidad del riesgo. Muy bien. Y les decía que estos rangos los definen ustedes con base en la tolerancia del riesgo. Si yo quiero decir no, si el que menos me da 100 y el que más me da 500, yo voy a colocar que mis asociados de negocio no críticos estén por debajo de 150, mis asociados medios van a estar entre 151 y 300, y todo aquel que esté por arriba de 301, para mí va a ser crítico. Ese es un criterio que determina la empresa es la que determina ese criterio. Muy bien. Entonces, de esa forma, vamos a tener una valoración de los criterios de riesgo para los proveedores y así poder definir cuáles son críticos y cuáles no son críticos. Muy bien. Adicionalmente a saber cuáles son críticos y cuáles no son críticos, ¿qué debo hacer con esa información? ¿Esa información me va a servir para qué? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer con esa información? Con esa información de criticidad, ¿para qué nos sirve? ¿Qué consideran? Recuerden que los estándares que vimos hace un momento, para pensar en pólizas también, claro, para saber qué tipo de cumplimiento le vamos a determinar. Igual también para determinar qué tipo de criterios de selección vamos a tener con ellos. Cada cuánto los vamos a auditar, es otro de los requisitos. ¿Qué requerimientos les vamos a hacer? Para adecuar nuestro plan de seguridad también. Si yo sé que mi proveedor es de mayor riesgo, pues yo tengo que cubrirme precisamente para ver qué tanto me puede afectar en la continuidad de negocio. Así es, como lo dice Francisco Javier. Es importante poder determinar qué tan crítico es mi proveedor y cuánto me puede afectar en la continuidad. Y con base en eso, pues determinar cada cuánto lo voy a ir a evaluar, qué documentos les voy a pedir, qué cláusulas, qué convenios debe firmar, qué acuerdos debo tener para asegurar la continuidad del proceso. Muy bien. Preguntas en cuanto a la matriz que hemos visto, en cuanto a la metodología de elaborarla. Repito, esta es una matriz guía, pero ustedes la deben hacer conforme a las variables que le afecten, a los criterios que ustedes determinen. Allí en esa matriz, ustedes van a introducir todos sus socios comerciales y solamente a aquellos que sean críticos es aquellos a los cuales ustedes le van a hacer la visita a ese socio comercial
porque la norma nos dice visite los socios comerciales que sean críticos. Entonces, por eso es importante determinar que las visitas y los controles adicionales son a los socios comerciales críticos. Muy bien. Tenemos todavía un tiempo importante que valdría la pena que si hay preguntas, pues podemos resolverlas. Y es con relación a las fuentes de información que ustedes pueden conseguir, por ejemplo, para poder hacer una valoración de ese proveedor. Y me quiero referir en una en específico o a varias, por supuesto. Permítanme, ingreso a la página de AES, a la página web de AES, donde vamos a encontrar una serie de ayudas que creo que les pueden ser útiles para este proceso de selección de socios comerciales. Muy bien. ¿Están viendo mi pantalla, la página web de AES? Lo pregunto porque hay veces cuando cambia uno de pantalla y pantalla no se ve. Muy bien, ahí me confirman que sí. Muy bien. Entonces, yo puedo hacer una serie de verificaciones de listas, algunas restrictivas, algunas no, con las cuales puedo verificar a mi asociado de negocio. Voy a referirme a algunas internacionales, como por ejemplo la lista OFAC, que normalmente se conoce como la lista Clinton, vulgarmente, las listas de Naciones Unidas y de Europol, las listas de terroristas de Naciones Unidas, y en el caso de algunos países, como es en el caso de Colombia, podemos entrar a la base de datos de la Policía Nacional, podemos entrar a la base de datos del Boletín de Deudores Morosos del Estado, al Registro Único Empresarial, a la Procuraduría General y a el registro de multas de tránsito, que aquí se llama el CIMIT. Entonces, por ejemplo, voy a ingresar a la página de OFAC. Y en la página de OFAC voy a poder hacer las consultas de una persona. Por favor, ¿me podrían dar el nombre de algún narcotraficante de México? ¿Alguno que sea por ahí conocido y que podamos revisar en la lista? ¿Cómo se? Bueno, también nos aparece como José Antonio Yepes. Muy bien, vamos a buscar a José Antonio Yepes. Puede que lo esté escribiendo mal. Vamos a escribir Yepes. Yepes Silvio. A ver, de pronto ese Yepes puede ser con S. De pronto. No, igual me lo coloca. Guzmán. Y entonces encontramos a Joaquín Guzmán Fernández, Joaquín Guzmán Loera. Entonces creo que es ese, que es el Chapo. Y entonces simplemente damos clic allí y nos va a aparecer todas las indicaciones que hay del señor Joaquín Guzmán Loera, nacido el 25 de diciembre de 1954. Entonces vamos a encontrar todas las referencias que existen en la lista sobre el señor Joaquín Guzmán. Y así sucesivamente podemos a Ismael, por ejemplo, que es el Mayo, Ismael el Mayo Zambada.
Entonces aquí lo encontramos con su dirección. Nacido el 1 de junio de 1948, tiene varias fechas de nacimiento. Una el 1 de junio del 48, otra el 6 de diciembre del 52, otra el 3 de septiembre del 51. Esto es normal en este tipo de personajes porque tienen varios documentos con fechas de nacimiento diferentes. Le aparece el RFC, le aparece su licencia de conducción y las vinculaciones que tiene y las direcciones registradas. Muy bien, esta es una de las listas que ustedes pueden verificar en sus empresas para poder determinar si la empresa o persona que les va a trabajar tiene algún tipo de vinculación. Coloquemos aquí por casualidad mi apellido, ojalá no salga ningún tipo de vinculación. Ahí salió un Farfán, pero no nada que ver conmigo. Alexander Farfán Suárez. Este señor es de Colombia, nada que ver, no es familiar mío. San José del Guaviare es una zona cocalera en el sur del país. Y específicamente este personaje tiene un alias de Enrique Gafas. Este señor fue capturado hace ya más de 10 años por el ejército en una operación muy famosa que se llamó la Operación Jaque. Este señor era el custodio, el secuestrador de los contratistas estadounidenses, de una candidata a la presidencia de Colombia y de unos soldados. El ejército, a través de una labor de engaño, logró hacer que este señor se montara un helicóptero con los secuestrados y en pleno vuelo la autoridad logró retirarle el arma y someterlo, y hoy está, creo que fue extraditado, si mal no estoy, creo que hoy anda en una cárcel estadounidense. Muy bien, entonces, de esta forma yo puedo hacer consultas en la lista OFAC y en cualquier otra lista. Entonces, por ejemplo, en la base de datos de la policía, en este caso, que creo que en México no está disponible de la misma forma, pero nosotros aquí en Colombia sí lo podemos hacer. Entonces, yo entro a la página de la policía y allí puedo consultar, hasta que no baje completamente los términos de uso, no me deja entrar. A ver qué pasa. Vamos a refrescarla. Ok. Muy bien, y voy a colocar mi número de cédula de ciudadanía. En Colombia todos los ciudadanos nos identificamos por un número de cédula. En el caso de ustedes en México hay una credencial de elector, por ejemplo. Entonces, no sé Plataforma México si lo tiene, Jorge, no estoy seguro. Podríamos averiguar si Plataforma México lo tiene, pero la verdad no podría decirlo. No sé si Jorge Chávez, que está por ahí, nos puede confirmar si Plataforma México permite hacer este tipo de consultas. Y entonces allí aparece, fíjense que verifica dos cosas. Una, el que mi número de identidad realmente coincida con esa persona. Y allí dice que no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales, es decir, que yo no tengo en este momento ningún tipo de situación con la autoridad. Eso me permite hacer una verificación de mi socio comercial si no tiene requerimientos de orden judicial. Y así puedo tomar con diferentes listas, la lista de terroristas de Naciones Unidas, por ejemplo, también se puede verificar, de modo tal que ustedes puedan tener herramientas a través de las cuales puedan verificar si ese socio comercial realmente tiene antecedentes o no, y de esa forma poder establecer un nivel de criticidad para el socio comercial. Esta es otra de las consultas. Allí se tarda un poquito ahí creo que ya está entrando, muy bien. Y entonces aquí encontramos una lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en las cuales incluye
en la lista a personas que obviamente tengan situaciones de orden de seguridad y que hayan sido incluidas como tal. Entonces, ahí está toda la base de datos de las personas. Se puede accesar a bajar la base de datos para que ustedes la puedan consultar. Y repito, es una base de datos mundial. ¿Alguna otra internacional? Creo que las dos internacionales son esas. Esta es de la Unión Europea y es la lista de terroristas de Europa. Entonces simplemente podemos bajar la lista de las personas para poder determinar si esa persona está o no en la lista de terroristas de Naciones Unidas o en este caso de terroristas de Europa. Muy bien. Esas son algunas de las bases de datos que hoy existen para poder precisamente investigar a ese socio comercial con el que vamos a hacerlo. En el caso de México, entonces en esta página, ahí Jorge, ¿qué podemos consultar en el caso de México? Para que nos puedas comentar. Entonces, el estado de alguna empresa o persona, obviamente yo me tengo que registrar, seguramente se genera un cobro por ese servicio y me va a permitir checar si esa empresa tiene juicios. Entonces, se puede investigar si hay antecedentes jurídicos de personas morales o personas físicas antes de extenderle un crédito. Eso seguramente las compañías que brindan crédito la pueden hacer. Muy bien. Esa es una. Y también, por supuesto, el tema de servicios gratuitos para que se puedan presentar consultas de cédulas profesionales, como así lo dicen. Muy bien, todas esas bases de datos son importantes conocerlas para que cuando vayamos a contratar a un socio comercial, por supuesto que tenga una verificación y sepamos el antecedente, no solamente con lo que viene a contarnos, sino con este tipo de herramientas que son muy valiosas. Muy bien. Ok, hasta aquí entonces lo que hemos visto. Por aquí Jorge nos da esto es de la Procuraduría, Jorge, muy bien. Miremos que ese link que nos muestra Jorge que nos brinda. Allí que podemos verificar, Jorge, en estadísticas. Bueno, el tema de estadísticas delictivas sí es más para saber cuál es el comportamiento del crimen. Temas de lo mismo en otra base importante que Jorge nos presenta aquí, es el tema del semáforo.com. El semáforo.com me muestra cómo está la seguridad en diferentes estados para diferentes tipos de comportamientos delictivos. En el estado de Aguascalientes, por ejemplo, el secuestro, la extorsión, el narcomenudeo, el robo a negocio, las lesiones, la violación, violencia familiar y feminicidio están muy altos. Entonces nos va mostrando el semáforo a julio del 2019 cómo se va comportando la seguridad. Ahí podemos ver, por ejemplo, el Estado de México tiene casi todo en rojo. Quintana Roo también está casi todo en rojo. Puebla está casi todo en rojo. Miremos cuál otro, fíjense por ejemplo Tamaulipas. En este caso el semáforo nos muestra que Quintana Roo es mucho más peligroso que Tamaulipas. Lo mismo el estado de Puebla, etcétera. Entonces son bases de datos y gracias Jorge por compartirlas. Son bases de datos que nos van a ayudar a poder tener criterios de riesgo de si mi proveedor está en tal sitio, puede tener un mayor nivel de riesgo dentro del contexto que otro. Muy bien. Ok, entonces hasta aquí lo que hemos visto son los estándares asociados a los socios comerciales, donde como decíamos al inicio, se deben establecer un procedimiento documentado, unos requerimientos en materia de seguridad que le vamos a pedir a ese socio de negocio y por supuesto cómo vamos a hacer las revisiones a ese socio comercial.
Quisiera preguntarles si tienen alguna inquietud, alguna duda. Por favor, Santiago, en el campus virtual coloquemos estos links para que los participantes puedan entrar al campus virtual y tener acceso a estos links que son muy útiles para la verificación de los socios comerciales. Muy bien, estamos todavía con algunos minutos para preguntas, para inquietudes que tengan ustedes sobre los temas que hemos desarrollado en la mañana de hoy. Alguna inquietud, alguna duda, algún reclamo que tengan, por supuesto, a los temas que hemos tratado. Y mientras hay preguntas, mientras alguien se decide hacer preguntas, pues quiero reiterarle la importancia de la participación en los foros, en sus evaluaciones, por favor. Claro que sí, por supuesto, Jorge. Estamos atentos a las preguntas del módulo 3, claro que sí. ¿Qué pregunta tienes? Vamos a abrir el campus para ver cuáles son las preguntas que tiene Jorge sobre la seguridad del parque. Muy bien, en la evaluación, ¿quieres decir? Ahí dice si el parque pone o no la seguridad, ¿en qué número de pregunta? Espérame, yo estoy abriendo el cuestionario. ¿Cuál de las preguntas que estoy mostrando? Jorge, ¿recuerdas qué número de pregunta, Jorge Soriano? Creo que estás haciendo referencia a la pregunta número 3, tal vez, donde dice, no es obligatorio tener personal de seguridad en los parques industriales. El personal de seguridad lo debe suministrar cada una de las empresas que residen en el parque. Ah, ok. Muy bien. Fíjate la pregunta lo que dice. No es obligatorio tener personal de seguridad en los parques industriales. El estándar del operador económico autorizado para parques industriales me pide que tenga personal de seguridad. Ustedes recuerdan en el estándar cuando vimos el capítulo número, y permítanme lo abro de manera rápida. Eso está en el módulo número 3, si mal no estoy. En el módulo 3. Y nos decía que el parque debe tener personal de seguridad, por lo tanto, el personal de seguridad puede ser propio o contratado, pero debo tener personal de seguridad en el parque industrial. A lo mejor Jorge se refiere si el parque industrial es abierto, pero igual si tengo el parque industrial abierto, yo puedo tener no necesariamente guardias de seguridad, sino puedo tener personal de seguridad en el parque industrial, que obviamente la respuesta debería ser verdadera. La retroalimentación de los exámenes, la calificación, tan pronto terminan el examen, el sistema les da la calificación de una vez. Ahí les va mostrando la calificación de una vez acerca de la respuesta. Bueno, muy bien. Por aquí Jorge Chávez nos estaba diciendo que están actualizando los datos de los parques industriales, 250 parques, 2.500 inquilinos y 2 millones de empleos. Excelente. Jorge, valdría la pena trabajar la estadística que te propuse, el de cuántos OEAs hay en cada parque industrial. Ese sería un tema muy interesante. René, cuando terminas la evaluación te muestra cuántas respuestas erróneas tuvieron. El sistema te lo dice de una vez. El mismo sistema cuando generas las respuestas y hace enviar, el sistema te dice cuáles estaban bien y cuáles mal. Muy bien. Ok, muy bien, Jorge, con esas estadísticas. Valdría la pena de pronto, si están en un
en algún documento para poderla subir aquí para el alcance de las personas. Muy bien. Ok. Bueno, ya preguntas específicas respecto de los resultados de las evaluaciones, por favor, le pueden escribir a Milton Castro, que es la persona encargada de la evaluación. Si tienen alguna inquietud, algún reclamo, pues pueden escribirle a Milton, que él está ahí en el chat, o le pueden escribir igual por el campus virtual. Ustedes pueden enviar mensajes, ustedes pueden enviarle un mensaje a la persona que quieran, a Milton o a cualquiera de los que participamos allí, nos pueden mandar un mensaje pidiendo pues cualquier aclaración que requieran. Jorge nos comparte finalmente otra buena base de datos para revisar empresas con temas litigiosos. Muy bien, perfecto. Ok, son múltiples bases de datos que podemos utilizar para lograr encontrar el poder contar con socios comerciales mucho más confiables. Muy bien, entonces ya cerrando nuestra sesión del día de hoy, ya está abierto el siguiente módulo para que ustedes puedan consultarlo. Ya de esta sesión 4 ya está el foro abierto, ya está la evaluación. En contados minutos Santiago nos sube el video del día de hoy y de igual manera también está abierta las diapositivas del módulo 5 para que ustedes puedan ingresar al módulo 5 a observarlo de una vez. Al no haber más preguntas, pues quiero agradecerles el que nos hayan acompañado nuevamente en el día de hoy a esta nueva sesión del Diplomado de Seguridad para Parques Industriales y agradecerles, por supuesto, su participación en los foros, en las evaluaciones y desearles un muy buen fin de semana y que tengan un buen descanso. Muchísimas gracias a todos, gracias a Lisset en México, a Santiago y a Milton aquí en Colombia. Por ahí había una última pregunta. En el primer módulo, por cuestión de trabajo, abrió tarde. Ok, Carlos René, directamente con Milton, que se encarga de eso, y pueden ver los temas de evaluaciones, los ven con Milton, que ahí hay una flexibilidad importante. Así, perfecto, disfruten el grito, así que estaremos celebrando también con ustedes el 16 de septiembre el Grito de México. Una buena tarde para todos, un buen puente festivo.